Sí, así de sorprendido me quedé con esta intro. Pero antes de seguir, déjenme presentarme. Buenas a todos, mi nombre es Walter41, o simplemente Walt. Soy desarrollador y creador de contenido que ocasionalmente sube vídeos o hace directos, principalmente de FNAF, en este canal semi-muerto, si se le puede decir de esa manera. Aunque esa parte tendrá más relevancia adelante. Como seguramente ya habrán visto por el título, este video es obviamente un devlog. Y para quienes no sepan, un devlog es un registro de desarrollo de un proyecto. Y en este caso, de 3 proyectos distintos. Así que habrá bastante para mostrar. Espero que no termine siendo demasiado largo. Pero, antes de empezar, quiero aclarar un par de cosas importantes. La primera, y probablemente la más obvia, es que este video contendrá material que posiblemente nunca mostré en GameJolt y que además pueda cambiar durante el desarrollo. Así que si no quieres comerte ningún spoiler, te recomiendo que salgas del video y esperes el lanzamiento de los juegos, aunque no prometo nada. La segunda es que para este devlog no preparé un guión como tal para estos 3 juegos, así que si en algún momento notan cortes extraños o me escuchan repetir palabras, les pido disculpas. Quería expresarme de forma más natural y hablar con mis propias palabras en lugar de tener algo ya preparado. Y también tampoco quise volver a grabarlo. Pero bueno, ahora sí, sin nada más que aclarar, pasemos al primer juego de esta interesante saga. Five Nights at Tubilands 2023 es una pequeña reimaginación que hice hace 2 años de uno de mis juegos viejos de Scratch llamado simplemente Five Nights at Tubilands and Friends. Esto con la idea de querer cambiar algunas partes del gameplay que se sentían repetitivas, tal cual todos los personajes se evitaban de la misma manera, salvo Tinky Winky, que era un putísimo puppet. Y sinceramente la Final Update, la 2.0 que había sacado antes de empezar con esta 3.0 no me había terminado de convencer de todo cuando había terminado el de los Tapes. Así que aquí estoy, rehaciendo lo que prometí que iba a ser solamente para gameplay, pero al final terminé rehaciendo todo el juego, mejorándolo bastante bien, la verdad. Este juego claramente se inspira en gran base a algunos fangames de FNAF que seguramente algunos de ustedes conocerán por ahí. Obviamente el principal de esos fue el Five Nights at Tubilands original, el Elmo and Friends y Hide to Survive. Esos fueron mis mayores inspiraciones para hacer este juego, la verdad. Y siendo sincero, no podría haber escogido mejores que estos, la verdad. Fueron un modelo a seguir para mí y me ayudaron a sentar las bases de lo que ahora es la 3.0 de este juego. Ahora, yéndonos un poco al lore de esta entrega, juegas como James, una persona bastante complicada, ya dado a su situación actual en la que se encuentra. Está con deudas, por así decirlo, con muchas personas, y su trabajo no le permite ganar suficiente dinero como para pagar a algunas de ellas. Así que un día, o mejor dicho una noche, su amigo Mike le llama por teléfono diciéndole que encontró un trabajo ideal para él en un almacén viejo de un pequeño estudio de televisión llamado Drag Dogs Studios. Mike le da a entender de cómo va el trabajo y de su paga, y obviamente James, en la situación en la que se encuentra, debe de aceptar. Ahí va a pasar un montón de cosas, va a empezar a tener sueños de su pasado, así como también encontrar objetos viejos que le ayuden a recordar momentos claves de lo que pasó en ese lugar hace mucho tiempo. Ahora, yéndonos al gameplay, no es tan distinto a sus versiones antiguas, la verdad. Se sigue manteniendo demasiado de la 3.0, pero con algunos cambios. Obviamente empiezas en tu oficina.
Si sabes a quién mierda me estoy copiando, ¿verdad? En esta misma tienes una puerta de medio que conecta con el pasillo del frente. Arriba de tu escritorio te encontrarás con una TV vieja que te dará acceso al panel de cámaras. En este podrás ver alrededor del establecimiento y también interactuar con algunos botones que estos se irán desbloqueando conforme pasen las noches. Estos servirán para cada una de las amenazas, no te preocupes. También en tu oficina se encontrará una palanca que podrás usar para apagar el sistema de luces. Pero esta tiene un medidor de sobrecarga que si se llega a llenar, la palanca se baja, se vuelven a prender las luces y no podrás usarla hasta que el medidor vuelva a bajar. Esto será muy fundamental para algunas de las mecánicas de los personajes. Algo bueno que añadí para que las noches sean más inmersivas y no tengas que ir simplemente mirar las cámaras y evitar a los personajes, es poner algunos obstáculos difíciles en cada noche para que al jugador se le complique demasiado avanzar. ¿A qué me refiero con obstáculos? Bueno, un obstáculo, por ejemplo, sería de que las cámaras tengan batería o que las luces se apaguen y se prendan, cosas así, cosas defectuosas que afecten al gameplay. Obviamente las que acabo de decir no van a estar en el juego, probablemente las añada, pero de alguna otra forma, aunque no lo sé, eso lo tengo que pensar. Pues solamente estoy dando un ejemplo de lo que en realidad quiero para las noches. Aún no está terminado. Lo que sí están terminados son las mecánicas, que no voy a mencionarlas para no cagar la experiencia, aunque las de Dips y Po las pueden encontrar en mi canal. Solamente piénsenlas que ahora se manejan por lo de la exposición. ¿Cómo va el juego actualmente? Bueno, en este estado creo que llevamos como un 60% del juego. Eso sí, sumo todos los porcentajes de las cosas que ya tengo hechas y las cosas que tengo a medias de hacer y las cosas que todavía no tengo hechas. Pero va por un 60%. Aunque aún sigo atrapado en un bloqueo mental porque aún tengo que continuar con las cinemáticas, que tengo muy pocas hechas, y la verdad es que me está estresando un poco el tema de código que estoy usando, pero veré si puedo solucionar eso en el futuro. Pero no se preocupen, que esto no afectaría mucho lo que sería siendo el desarrollo del juego. Obviamente esto va a tener un fin, no sé cuándo va a ser el final de este juego, pero pronto, seguramente pronto lo va a ser. Pero, ok, eso fue todo lo que tengo que decir para este juego, la verdad. Así que no quiero alargar más en lo que sería este vídeo, así que pasemos de una al siguiente. Yendo un poco al de los tapes, este es más que todo especial porque a pesar de todo es uno de los juegos de los que más orgullosos me siento, aunque ahora le esté haciendo también un recambio en la 3.0, pero son cambios un poco menores y algunos van a ser más grandes que otros, pero eso lo veré más cuando empiece a desarrollar más a profundidad este juego. En fin, no quiero ponerme a hacer todo lo que dije en el 2023. Quiero ser breve con esto porque todavía tengo un montón de trabajo que hacer con esto y lo quiero revelar muchísimas cosas más para adelante. Así que solamente voy a decir que el lore va a cambiar un poquito nada más, aunque se va a seguir manteniendo el mismo. Y para no tener que narrárselos, aquí les dejo la versión de la historia con Loquendo. Tras ser despedido del departamento de policía de mi ciudad natal porque el caso en el que trabajaba no conducía a nada, decidí volver a casa con la cabeza agacha. Por casualidad, un conocido intentó ayudarme dándome estas cintas VHS, que según él encontró en el garaje de una casa abandonada. Por su estado, diría que son de los 80, me dijo. Así que, para matar el tiempo, las veré todas, porque, bueno, ¿qué tendrán de valioso estas cintas perdidas? ¿Verdad? Y ya de una pasando al gameplay, es básicamente va a ser lo mismo pero cambiado para que sea un poco más complejo y no tengas que hacer siempre lo mismo que las versiones antiguas de este juego. El gameplay en sí del juego es bastante distinto al de su entrega pasada, contando ahora con una nueva oficina y un nuevo layout del mapa y con nuevas funciones que, al igual que en el primero, se irán desbloqueando a medida que pasen las noches, y así con nuevos artilugios que servirán para cada alguna de las amenazas.
Aún tengo que seguir pensando en algunas ideas de cómo ejecutarlas, pero ya iré viendo, ya iré viendo. También traeré de vuelta a la vida algunos conceptos viejos que tenía desde la beta del juego y que no podía llegar a hacer en aquellos tiempos, pero ahora puedo. Así que capaz que luego vendrán, no sé, o alguna post-noche con algún minijuego o incluso un free roam, no lo sé, algo que se me vendrá a la cabeza lo más probable. Pero también lo que me tengo que concentrar hasta ahora es en los rediseños a los personajes, que a serte completamente franco me encantan, sabiendo de que los viejos se basaban más en la sonrisa de How to Survive. Otra vez me inspiré de ese juego, o sea, siempre que vea mis proyectos va a estar algo de How to Survive ahí, eso es algo inevitable. ¿Cuál es el estado del juego? Lo que te podría decir es, bueno, un poco flojo la verdad. Hay días que trabajo en él, otros días que no, otros días que solamente lo abro y lo dejo de fondo o literalmente solamente extraigo audio del mismo para algunas otras ideas o para alguna ayuda. Pero lo que sí tengo entendido es que esto va a ser completamente reworkeado. No voy a dejarles con un proyecto bastante seco y aburrido. Eso téngalo por seguro. Pero, ok, eso fue todo para The Lost Tapes. Un poco corto, la verdad, si te soy sincero, pero... ya, ¿qué te puedo decir? No le he metido las suficientes ganas, pero... téngalo por sentado de que este año seguramente le meta un poquito más. Pero bueno, ahora pasemos al último de los juegos y, para mi opinión, el más grande hasta ahora. Ahora sí, yendo a los peces gordos, se encuentra el tercer juego de mi franquicia de FNAF, Above the Hell. ¿Qué es Above the Hell? Bueno, es básicamente como una especie de Graveyard Shift at Freddy's mezclado con Banshee. Si conoces esos juegos sabrás a qué mierda me estoy refiriendo también. Pero a lo que iba. Es un juego que básicamente toma algunos de esos conceptos y juntarlos para generar un ambiente un poco más tétrico que los otros juegos, que ya de por sí cada uno es bastante único en cuanto al estilo de arte que uso. Y cabe resaltar que para este no es una excepción, ya que, como algunos de ustedes también podrán ver por el estilo de la oficina, está hecho casi a mano, con pequeñas rayas como si alguien le hubiera pasado el pincel. Es que me basé mucho en los diseños que hacía el usuario Nater para sus juegos de Baxters. Vayan a seguirlo, por cierto, son muy buenos, aunque el tercero se haya cancelado. En fin, voy a parar de llorar un momento y vamos a concentrarnos en lo primero, que sería la historia. A ver, viendo que igual este juego no ha sido muy bien cuidado por tema de ciertas updates. Lo cierto es que tengo una base sólida para la historia que quiero compartir con ustedes ahora. A ver, en cuanto a la historia en sí, lo que me quiero centrar es en el protagonista y también en algún punto en el pasado del villano detrás de todo lo que seguiría siendo la saga de Tubilan, por así decirlo. Meter algunas que otras cosillas ahí que dejaron cabos sueltos en las otras entregas y, por así decirlo, como dejarle un cierre a algunas cosas que, bueno, quedaron al aire. Yendo de una al gameplay, es un poco complicado de explicar cómo está yendo esto actualmente, pero les podría decir que todas las mecánicas aún siguen estando en papel. Nada es oficial. Aún tengo que hablarlo con mi colega Fabio, que es el que me está dando algunas de las ideas para algunas de las mecánicas, pero ya les actualizaré un poco de cómo vale cada una. Solamente tengo que hacer como 40-50 vídeos más y luego ya me dará las ideas. Mentira. Bueno, que eso. En cuanto a mecánicas no, pero en gameplay les puedo decir un poco de cómo va por ahora. En tu oficina, obviamente, tienes tres lados: el frente, la izquierda y la derecha. El frente solamente servirá para ver el sistema de cámaras y también el sistema de objetos que tendrás en el apartado, que se podrás mover con las teclas A y D o las flechitas. También podrás moverte alrededor de las cámaras pulsando W y S en su respectivo lugar, y también podrás utilizar algunos de los sistemas que vienen incluidos en las cámaras, siendo este un flash, una alarma y una caja de música. Aunque, como claro, estas no son infinitas y cada una tiene su respectiva batería que, si se llega a drenar por completo, no podrás volver a utilizarlo, a no ser
que apagues su respectiva función en la caja de fusibles que se encuentra a la izquierda. Esta funciona como te puedes imaginar. Tienes una cantidad de batería delimitada de todo el lugar. Se irá drenando cuantas más cosas tengas prendidas, pero si apagas algunas mientras su batería estaba baja, se volverá a recargar. Puedes aprovechar esto también para hacer algunos combos con dos cosas, pero aún así no te recomiendo tener varios de estos objetos activos, porque si no gastarías el power entero del lugar y te quedarías a oscuras, y tú no quieres eso, ¿verdad? Y bueno, luego está la puerta, que es el lado derecho, que ahí tendrás una linterna y muy posiblemente tendrás otra mecánica extra que no voy a revelar, que esta solamente sirve para ver si hay algunos de los personajes que atacan por ahí y cerrar y abrir la puerta si hay alguno que ataque por la puerta, obvio. Pero la puerta, al igual que la alarma, el flash y la música, también tiene su propia batería. Y bueno, también te recomendaría que no te la dejes prendida por mucho tiempo. En fin, eso es todo. Sí, fue muy corto, pero créanme que cuando no tienes mecánicas hechas en un juego es mucho más fácil narrar un poco el gameplay. ¿Cuál es el estado actual del juego? Si aún estás en el video y viste todo lo que acabo de mostrar, creo que te darás más o menos una idea de cómo es el estado de este juego al ser el último de la franquicia. Bueno, nada que decir la verdad, solamente que este está siendo muy opacado por las updates de 2023 y el de los tapes. No la gran cosa, pero aún así le meto ganas de vez en cuando. Aunque bueno, eso depende de cuánto tiempo me tome para sacar la demo. Pero dejando todo eso de lado, ya creo que eso sería todo el devlog para mis juegos. Así que vamos a pasar a la parte de la que a algunos de ustedes les importarán, que es mi puta vida social. Bueno, antes de empezar, sé que esta parte no es muy común en vídeos de este estilo, pero sentí que era necesario explicarles más o menos por qué el desarrollo de los juegos ha ido tan lento últimamente, o por qué no he mostrado demasiados avances. Así que esta es la situación. Estoy bastante abrumado. Si estuvieron atentos, hace un tiempo publiqué un post en YouTube comentando que había vuelto a las clases por allá en marzo, y cabe aclarar que este es mi último año, así que sí, soy egresado, pero eso no es lo importante. Lo que pasa es que después de volver a la rutina, empezaron a llegar exámenes, trabajos prácticos, eventos y muchas otras responsabilidades. A eso también hay que sumarle otros cursos a lo que estoy asistiendo y mi participación en otros proyectos como programador y beta tester. Todo eso terminó siendo la razón por la que estos juegos no recibieron tanta atención durante bastante tiempo. Sin embargo, eso va a cambiar. Como ya pude sacarme algunas de estas responsabilidades de encima, logré encontrar más tiempo para trabajar en mis dos proyectos más importantes que tengo actualmente. Así que es muy probable que después de este video empiecen a ver más contenido y avances de ambos juegos. Además, le hice varios cambios al modelo del Walter 41. Estuve ajustándolo y mejorándolo, y ahora se ve así. También quiero darle un giro al contenido que subo al canal. No es que no me guste lo que hago actualmente, pero ya me cansé un poco de subir únicamente gameplays y nada más. Me gustaría experimentar con otros formatos y temas para hablar en los videos, algo parecido a lo que hacen canales como Quizzy Films o Redcat, aunque en este último también colaboro como editor, pero eso no importa. Obviamente voy a ir paso a paso, porque es algo nuevo para mí y no sé cómo lo van a recibir ustedes. Por ahora será una prueba, y más adelante decidiré si convertirlo en algo permanente. Y sin nada más que aclarar, esto fue todo por este evento. Si llegaste hasta acá, quiero darte las gracias. Este video tomó mucho más tiempo del que esperaba, así que significa bastante para mí que hayas visto todo hasta el final. Por último, sé que es algo opcional, pero me ayudarías muchísimo dejando un like y suscribiéndote al canal. Este tipo de apoyo realmente me motiva a seguir trabajando en mis videos y en mis proyectos. Recuerden que los enlaces a mis juegos estarán en la descripción por si quieren verlos o seguir su desarrollo en GameJolt. Ahora sí, aquí se despide su servidor Walter, deseándoles un buen día, tarde o noche. Nos vemos.